Es muy común que nosotros nos encarguemos de ensuciar al prójimo. En esto te diría que la gran mayoría de las personas tenemos ya título de profesional en calumniar, de profesional en emitir juicios temerarios. Esto es habitual. Sin conocer a la persona, sin conocer el corazón, lo primero que hacemos es tirarle con todo a este hermano. Esto es habitual y yo creo que nadie está exento de esta realidad. Pero bueno, esta realidad debemos de cambiarla, debemos de corregirla. Por eso hoy Tomás de Kempis, en este libro que estamos profundizando, que se llama Imitación de Cristo, en este capítulo 14 que consta solo de 2 numerales, nos viene a contar cómo evitar esos juicios temerarios. Por eso nos vamos a meter de lleno y vamos a tratar de ver qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de este beato. Dice Tomás, pon los ojos en ti mismo y guárdate de juzgar las obras ajenas. O sea, ¿qué está pidiendo Tomás? Que pongamos la mirada en nosotros mismos y dejemos de juzgar las obras ajenas. Básicamente eso. Pero, Franco, eso lo hago habitualmente. Mirá, no sé vos, yo voy a hablar de mí. Yo lo habitual es conocer vida y obra de todos los demás. De hecho, esto lo digo siempre, lo más fácil para el ser humano es conocer los defectos del prójimo. O sea, si uno tuviera que emitir un juicio, si alguien preguntaría, che, a ver, contame de aquel y aquella persona, ¿qué me podés decir? Y lo primero que surge por lo general son los defectos. Porque este hizo esto, porque este es fraudulento, porque aquel engaña a su esposa, porque aquella, no sé, siempre suele surgir esto. Ahora, en aquella persona que lucha y trabaja todos los días por alcanzar la santidad, eso no tiene sentido. El sentido está en que nosotros podamos hacer caso al Evangelio. Y en el Evangelio, que el mismísimo Jesús dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, hacer caso a eso es un poco poner la mirada, los ojos en nosotros mismos. Aquella persona que pone la mirada en su propia vida, en su propio corazón, no para enaltecerse, sino para corregirse, logrará eh, fruto, fruto abundante. ¿Por qué fruto abundante? Y porque es lo que dice el Papa Francisco, custodiar el corazón. No se olviden de custodiar el corazón. Y en definitiva, uno de los sacramentos más importantes instituidos por Jesucristo es el de la penitencia, confesión de los pecados, reconciliación, como le quiera llamar. Ese sacramento en el que para poder acudir a él debemos primero hacer este examen de conciencia, que no es otra cosa más que custodiar el corazón, mirar, revisarlo, como aquella persona que que tiene la tarea de velar por por la seguridad de un lugar, el que se le conoce a veces con el nombre de sereno, esa persona que está ahí expectante, vigilante, custodiando una propiedad. El sereno, el que cuida, ¿no? La persona que cuida. Esa persona que cuida vigila, mira, está pendiente de esa propiedad. Entonces, en nuestro caso es lo mismo. El corazón es esta propiedad que nosotros tenemos que custodiar, que tenemos que mirar. Y aquella persona que esté ocupada por custodiar el propio corazón, que tenga los ojos puestos en ese propio corazón, no tendrá tiempo ni ganas de estar mirando las obras ajenas.
Porque eso da ¿qué cosa? Da pie y da espacio al chisme, a la blasfemia, a la calumnia, a la condenación. Y aparecen estos juicios temerarios, que si aquel que seguro que lo hizo por esto, y muchas veces decimos cosas y opinamos sin siquiera conocer a la persona, porque la vimos así de pasado, porque nos dijeron, ya emitimos un juicio, y eso es un error. Dice Tomás, en juzgar a otro se ocupa uno en vano, yerra muchas veces y peca fácilmente, mas juzgando y examinándose a sí mismo, se emplea siempre con fruto. Ahí está lo que te acabo de decir. O sea, la persona que se ocupa de juzgar a otros, se equivoca siempre. Y lo más probable es que peque. Ahora, aquella persona que se toma en serio su vida, la juzga su propia vida, la examina en profundidad, esa persona va a obtener mucho fruto. Dice, muchas veces juzgamos según nuestro gusto de las cosas, pues fácilmente perdemos el verdadero juicio de ellas por el amor propio. Si fuese Dios siempre el fin puramente de nuestro deseo, no nos turbaría tan presto la contradicción de nuestra sensualidad. Pero muchas veces tenemos algo adentro escondido o de fuera se ofrece cuya afición nos lleva tras sí. ¿Qué quiere decir Tomás aquí? Tomás está diciendo que muchas veces es como que se empaña el vidrio, el cristal con el que miramos las cosas. Y ese empañarse, no sé si han visto ustedes, yo creo que sí, han tenido esa experiencia, cuando el vidrio se empaña y uno intenta ver del otro lado y lo que ve es algo como siluetas, como figuras, en donde uno, si conoce el lugar, y bueno, reconocerá, eso seguramente que es tal cosa, aquello tal cosa, porque sabe qué hay en ese lugar, qué color tiene, qué forma. Pero muchas veces estamos en lugares en donde lo que hay del otro lado de ese cristal empañado no lo conocemos porque no hemos estado ahí, porque es la primera vez que vemos ese espacio y queremos reconocer qué es lo que hay y no podemos hacerlo. Y podemos sí sacar conjeturas, decir, me parece que puede ser esto o aquello. Lo más probable es que siempre nos equivoquemos. Lo mismo pasa cuando juzgamos a las cosas, a las situaciones, a las personas, según nuestro gusto de las cosas. Y empañamos la manera de ver. ¿Cómo es esto, Franco? Porque sé que estás diciendo, pero no me estás explicando, no me estás dando un ejemplo de en qué momento puede pasar que yo empañe la mirada. ¿En qué ejemplo? Por ejemplo, cuando nosotros esperamos algo de alguien. A lo mejor yo quiero que tal persona me llame para ese puestito, o me tenga en cuenta para aquel trabajo, o me llame para que lo acompañe a, no sé, lo que sea. Y resulta que esa persona en su libertad no lo considera así, no lo considera oportuno. Y te diría más, muchas veces esta manera de idealizar y de esperar del otro algo que yo quiero, que a mí me gustaría, que es lo que empaña el vidrio, muchas veces ni siquiera le preguntamos al Señor, Señor, esto que yo espero, ¿tú también lo esperas y lo quieres? ¿O esto es algo que está movido por mi interés, por mi deseo, por mi vanagloria? ¿Por qué espero esto? ¿Cuál es el objetivo detrás de esta idea que yo tengo? Eso es empañar. Eso es empañar. Cuando yo, en vez de mirar a la otra persona con un vidrio limpio de la libertad, lo miro empañándolo con esto, con este gusto propio, con este interés propio sobre tal cosa. Dice Tomás, si fuese Dios siempre el fin puramente de nuestro deseo. Escucha esto, si fuese Dios siempre el fin puramente de nuestro deseo, no nos turbaría tan presto la contradicción de nuestra sensualidad. ¿Qué está diciendo acá Tomás? Mira,
si tu esperanza en algo, si tu deseo en algo estuviera movido por Dios, en donde, Señor, yo voy a hacer esto porque esto reconozco que es tu voluntad, porque al menos me pasé tiempo orando y preguntándote a ti cómo harías o qué harías en esta situación con esta persona, ¿no? ¿Cómo obrarías tú si estuvieras en mi lugar? Y entendí en la oración y a través de un proceso de maduración espiritual que tú quieres que haga esto. Entonces, si yo hago esto, movido por tu deseo, no por el mío, que el mío siempre embarra, empaña, ensucia, lo más probable, dice, que no existiría esta sensualidad que lo complica todo. ¿Cuál es la sensualidad? Y el interés. El interés. A mí me gustaría muchas veces las amistades a conveniencia. Personas con las que uno busca relacionarse por una conveniencia, no por amor, por amistad. No, hay una conveniencia tácita. Una conveniencia. Y mientras esa persona alimente esa conveniencia, ese deseo mío propio que tiene un interés y que tiene una conveniencia, mientras lo alimente, es el mejor. Ahora, cuando la persona contradice mi deseo, mi voluntad, mi conveniencia, mi interés, ya esa persona no existe o no sirve. Y ahí viene el juicio temerario. Dice, pero muchas veces tenemos algo adentro escondido o de fuera se ofrece cuya afición nos lleva tras sí. Lo que te estoy diciendo. O sea, muchas veces esta amistad, por ejemplo, con esta persona, lo que tiene adentro escondido es que busca un interés. O sea, yo quiero o mantengo mi amistad con vos mientras obtengo lo que a mí me interesa. En la medida en la que deje de obtener lo que a mí me interesa, patada y afuera. Y que venga y que pase el que sigue. Eso no es así. Numeral 2. Dice, muchos buscan secretamente su propia comodidad en las obras que hacen y no se dan cuenta. También les parece estar en buena paz cuando se hacen las cosas a su voluntad y gusto, mas si de otra manera sucede, presto se alteran y entristecen. ¿Qué acaba de decir Tomás? Esto es real. Muchos de nosotros participamos de comunidades parroquiales o laborales, sociales, en donde muchas veces dicen, esto acá lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Y es como que nos ponemos ahí en líderes. Esto se va a hacer de esta manera. Y si no se hace de esta manera, no sirve. ¿Por qué? Somos 20 personas. 20 personas que estamos ahí para decidir cómo vamos a hacer esto. Resulta que yo quiero hacerlo de determinada manera y las 19 personas restantes quieren hacerlo de otra manera. ¿Por qué todos tienen que acceder a mi capricho? ¿Por qué? ¿Y por qué si no acceden a mi idea, a mi capricho, por qué yo termino enojado, termino perturbado, termino a veces hasta distanciado del grupo, ¿no? Porque estoy triste, estoy mal, porque las cosas no se hicieron como yo quería. Digo, esto es habitual. Dice Tomás, por la diversidad de los pareceres y opiniones, muchas veces se levantan discordias entre los amigos y vecinos, entre los religiosos y devotos. Lo que estaba diciendo recién. A ver, pero si somos una comunidad, somos 20 personas. Y estas 20 personas tienen opiniones, ideas. En donde, ¿cuál sería el método cristiano? Oremos, preguntémosle al Señor sobre esta cuestión puntual. ¿Qué conviene hacer? Pero no, nosotros los cristianos
lo resolvemos así. Yo quiero hacer esto. A mí me parece esto. Y si no se hace como yo quiero o a mí me parece, automáticamente me voy. O le pongo una cruz a esta o aquellas personas y con las cuales dejo de comunicarme, dejo de hablar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? Sigo adelante. Dice, la costumbre antigua con dificultad se quita, y ninguno deja de buena gana su propio parecer. Si en tu razón e industria estribas más que en la virtud de la sujeción de Jesucristo, pocas veces y tarde serás ilustrado, porque quiere Dios que nos sujetemos a Él perfectamente y que nos levantemos sobre toda razón, inflamados de su amor. ¿Qué está diciendo Tomás acá? A ver, yo tengo una costumbre antigua. ¿Cuál es esa costumbre? Que se haga todo a mi modo. Acá mando yo. Si yo digo esto, se respeta. Y de lo contrario, división, enemistad, pelea. Bueno, esa costumbre antigua, dice Tomás, con dificultad se quita. Dice, y ninguno deja de buena gana su propio parecer. ¿Qué quiere decir? A ver, es muy difícil que una persona que está, está como, ¿cuál sería la palabra? Vamos a suponer que la palabra es que está confirmando su idea. Dice, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Es muy difícil que si hay 8 personas delante de ella que digan, sí, pero a nosotros nos parece que no. Es muy difícil que esa idea propia la deje de buena gana. Como decir, está bien, ustedes opinan lo contrario, lo opuesto, vamos a hacer lo que dicen ustedes. Es muy difícil, porque el amor propio, el ego, etcétera, etcétera, ¿no? Que ya lo conocemos. Dice, si en tu razón e industria, cuando dice industria está hablando de esta idea que yo ya capitalicé, que yo ya, viste, que uno se hace una idea, porque vamos a hacer esto, porque haciendo esto vamos a lograr esto otro y aquello y aquello y aquello. Bueno, dice Tomás, si en tu razón e industria, en esa idea que ya le pusiste nombre, la capitalizaste y demás, estribas más que en la virtud de la sujeción de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Si en esa idea te ocupas más, te preocupas más, te aferras más a esa idea que en la virtud de la sujeción de Jesucristo, que es en decir, yo me sujeto, el cristiano que debería hacer esto, yo me sujeto a la voluntad de Jesucristo. Señor, ¿qué harías tú en mi lugar en este momento, en esta decisión que tengo que tomar? Estamos ante esta situación, se da que tenemos que tomar una decisión. ¿Cómo obrarías tú? ¿Cómo obrarías tú? ¿De qué manera, Señor? ¿Cómo lo harías? Entonces, eso es sujetarse a Jesús. ¿Qué quiere Dios? Que nos sujetemos a Él de manera perfecta. Y que, no, dice Tomás, nos levantemos sobre toda razón inflamados de su amor. O sea, no importa qué idea tengas, no importa qué interés. Cuando hablamos de interés, yo tengo esta idea porque muchas veces está movido esa idea por un interés, por una conveniencia. Dice, si tu conveniencia es Cristo, si tu ganancia es Cristo, no importa lo que opine el resto, porque yo me sujeté a Él. Y punto. La sujeción debe ser a Cristo. Y está mucho más allá de cualquier idea personal, interés personal, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la manera que debemos obrar y usar para evitar los juicios temerarios. Poner la atención y la mirada en nuestro corazón, ponernos delante de nuestro espejo espiritual y poner atención en que el Señor vaya cambiando nuestro corazón
aferrados de manera perfecta a su voluntad. Espero que te haya servido. Hemos llegado al final de este capítulo de hoy, capítulo 14 del libro Tomás de Kempis, Imitación de Cristo. El próximo capítulo, próximo lunes, hablaremos de las obras hechas por caridad. Ese es un tema profundo que tiene algo, un detalle que te va a interesar mucho, porque hay muchos que hacemos obras de caridad, pero lo dejo ahí. Que Dios te bendiga, hermano. Chau.